Muchas gracias, Adriana. Gracias también a Guadalupe que anda por ahí. Este, Muy honrado de volver a tener contacto con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER en mi querida Concepción del Uruguay, que extraño tanto y que pronto vamos a volver seguramente. Gracias por la invitación, es un placer para mí estar con todos y todas acá. Como dijeron, feliz día del profesor y la profesora a todos. Es un día bastante especial. Y al principio de los prolegómenos de esta presentación charlábamos con lo que ya estaban acerca de que la presentación que vamos a hacer hoy tiene que ver con disparar algunas cuestiones, algunas intuiciones, no quizás dar respuestas infalibles, sino más bien generar espacios de preguntas y algunas intuiciones vinculadas con los resultados de la investigación en didáctica de las ciencias naturales, básicamente. Esa es un poco la idea de la charla de hoy. De hecho, vayan tomando nota de algún aspecto que no quede demasiado claro y demás, porque luego en el espacio de preguntas trataremos de solventar algunas cuestiones. También está disponible para quienes quieran la presentación en formato PDF, así que cualquiera que necesite puede pedirla luego, que no va a haber ningún problema en compartirla. Bueno, si no les parece mal, entonces vamos a empezar con la presentación directamente. Nos encomendamos a todos los santos de Zoom, Meet y Jitsi que correspondan para que todo salga bien. Va a funcionar, va a funcionar. Díganme si ya se está viendo porque yo no la puedo ver. Sí, se ve bárbaro. Genial. Como Adriana estaba anticipando, esta presentación del día de hoy lleva por título las representaciones sobre la ciencia y sobre la enseñanza de las ciencias. Y nos hacemos la pregunta si es una carrera con obstáculos. Vamos a tomar la noción de obstáculo desde el punto de vista de la analogía que tiene con esta carrera de los 100 metros llanos y andar saltando en nuestra carrera docente frente a los distintos obstáculos que se nos plantean, pero yendo concretamente al campo de origen de la noción de obstáculo, tenemos que hablar de el famoso epistemólogo francés Gaston Bachelard, que habla de obstáculos epistemológicos, digamos. Es decir, esas cuestiones que tienen que ver con esas representaciones, esas ideas están en las personas y más bien en las comunidades científicas que hacen o impiden el progreso en el desarrollo de la ciencia. Hace ya un tiempo largo que la noción de obstáculo epistemológico ha sido tomada prestada por la didáctica y de alguna manera hoy la vamos a revisitar, ¿sí? Y vamos a relacionar varias cosas cuando estemos haciendo esta mirada sobre las representaciones sobre la ciencia y también sobre la enseñanza de la ciencia que tenemos las y los docentes, ¿verdad? Esta primera filmina habla de nuevas finalidades para la educación científica, pero viejas prácticas de enseñanza. Ahí vemos un pizarrón atestado de formulismos, atestado de esquemas, atestado de ecuaciones, ¿sí? Gráficos, ¿sí? Que de alguna manera yo lo pongo como una imagen que de alguna manera nos retrotrae a una forma de enseñar ciencias que es bastante de estas características, bastante analítica, bastante reflejada en el pizarrón y con poco mundo detrás, digamos. Es decir, cuando uno ve esto, se pregunta, ¿y el mundo del cual habla la ciencia dónde está? ¿Dónde está el mundo sobre el cual predica la ciencia? En ese sentido, vuelvo a la pregunta del millón que nosotros como docentes nos deberíamos hacer a cada momento, que es, ¿para qué enseñamos la materia que enseñamos? En este caso, ¿para qué enseñamos la ciencia que enseñamos? La química, la física, la biología. Bueno, haciendo trabajos de este estilo con estudiantes en formación inicial y en formación continua, surge que pensamos que enseñamos para que nuestros o nuestras estudiantes puedan adquirir una cultura que les permita desenvolverse en el mundo actual, para que adquieran pensamiento crítico. Esta rankea alto en los primeros rankings, el top 10
las finalidades, para que sean ciudadanos y ciudadanas críticos, responsables, para que se apropien de capacidades que les permitan insertarse en el mundo laboral, para que puedan ser capaces de tomar decisiones informadas y fundamentadas en su vida cotidiana, para que puedan resolver los problemas que se les van a presentar en la vida, y también la función propedéutica, para que puedan continuar estudios superiores, ¿por qué no? ¿Verdad? Sabemos, en general yo hablo de diseños curriculares nacionales, y también los que conozco de cerca, que son los diseños curriculares, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, los de la provincia de Entre Ríos, los de Tierra del Fuego, y algunos otros que por oíditas también conozco. Los diseños curriculares actuales prescriben enfoques que de alguna manera sintonizan con estas nuevas finalidades, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, promover competencias de pensamiento científico. Y para promover competencias de pensamiento científico, se basan en determinados núcleos orientadores de esta enseñanza. Uno de esos núcleos es el hablar y escribir ciencias, esto que habla de la argumentación científica escolar, hablar del lenguaje en las aulas de ciencias, ¿sí? Este es un punto clave. Otro punto clave es, si pensamos a la ciencia como una actividad, la ciencia erudita, como una actividad resolvedora de problemas, entonces es ineludible que la resolución del problema sea un capítulo esencial dentro de la enseñanza de las ciencias, ¿sí? No puede quedar de lado. Tampoco puede quedar de lado la idea de modelos, porque actualmente se considera que las ciencias están formadas básicamente por la estructura de los modelos que conforman las teorías, y a la modelización como aquella estrategia para que los estudiantes y las estudiantes puedan empezar a pensar en función de esos modelos que nosotros les enseñamos en las aulas. Bien cuestiones sociocientíficas, es decir, estas cuestiones que atraviesan también la significatividad de los y las estudiantes, en el sentido de traer al aula problemas y asuntos que están atravesados por muchas cuestiones, no solo científicas naturales, sino muchas científicas sociales, digamos, ¿no? Por esto la cuestión de sociocientífica, digamos, ¿sí? Que de alguna manera movilizan o ponen en juego estas tres engranajes del saber ciencias, de la ciencia escolar, que es el conocimiento, o sea, los modelos y teorías que enseñamos en nuestras clases de ciencias, el lenguaje y la intervención, la experiencia que nos lleva a poner en juego estos lenguajes y este conocimiento. Esto, de alguna manera, está presente en los diseños curriculares nacionales y jurisdiccionales. El tema es lo que pasa en una buena parte de las clases de ciencias, estas finalidades no terminan concretándose. Yo a veces digo en tono de broma, cuando en muchas de las indagaciones en profesores de formación inicial y en activo, en formación continua, hacemos esta indagación de para qué enseñamos ciencias, surge ranqueado en el primer plano la cuestión de para que puedan desarrollar pensamiento crítico. Y yo digo, así medio humorísticamente, que eso es firmar un pacto con sangre. Es decir, que si uno dijo que va a enseñar para desarrollar, para que los estudiantes y las estudiantes desarrollen pensamiento crítico, está tomando firmando un contrato que es muy, muy demandante y muy exigente, ¿está bien? Y que de alguna manera uno, si se hace cargo de su profesionalidad docente, no debería renunciar y tirar por la borda o romper ese contrato. Si uno proclama que quiere pensar en términos de que los estudiantes y las estudiantes desarrollen pensamiento crítico, de alguna manera tiene que ser consecuente con esa idea y coherente con esa idea, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a hacer en este rato que vamos a estar juntos y juntas, es mirar el problema, este problema del desfasaje entre lo declarativo que aparece en el diseño curricular, lo que nosotros declamamos como el horizonte de posibilidad y aquella meta a la que nos planteamos llegar, lo vamos a mirar desde una perspectiva que se llama, en términos técnicos, imágenes de ciencia y de científico, ¿sí? Vieron que en la presentación decíamos que íbamos a hablar de las representaciones. Y estos son nada más y nada menos que representaciones. Es decir, una representación es algo imaginístico que uno se presenta en la mente en ausencia del algo que quiere ser representado. Dicho muy difícil, pero en realidad dice,
hace referencia a esto, digamos. Una representación, cualquiera que sea ella, hace a la configuración que uno hace en su cabeza respecto de aquello en lo cual está pensando, ¿sí? Verbigracia, los modelos van de ese cuño, de ese carácter, de esa trama, digamos, ¿no? Son representaciones, ¿sí? En definitiva. Entonces, una mirada particular que vamos a hacer en este desarrollo de ideas que vamos a tratar de hilar en este tiempo que estemos juntos, es este constructo didáctico, digamos, que se llama Imágenes de Ciencia y de Científico, que pertenecen a la investigación didáctica en una línea muy particular. La línea a la que hacemos referencia se llama internacionalmente Naturaleza de la Ciencia, ¿sí? Conocida como NOS o Nature of Science, que tiene dos sentidos al mismo tiempo. Uno, como línea de investigación que prioritariamente se trata de indagar las imágenes de ciencia y de científico en distintas audiencias y poblaciones. Y por otro lado, es una línea, la naturaleza de la ciencia, que también hace referencia a una componente curricular emergente. Este componente curricular emergente hace referencia a los saberes metacientíficos. ¿Qué son los saberes metacientíficos? Los saberes sobre la ciencia. Esto es, los saberes provenientes de la epistemología, la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia, entre otras disciplinas metacientíficas. Y cuando decimos meta, es un discurso sobre el discurso científico. ¿Está bien? O sea, nos paramos por encima del saber científico. Entonces, volviendo a lo que nos traía, digamos, ¿no? Dentro del campo de investigación en naturaleza de la ciencia, están las imágenes de ciencia y científico indagadas en distintos aspectos, en distintas poblaciones. Es así que para marcar un punto de partida, ya ustedes esto seguramente lo experimentaron muchas veces en sus aulas. Es sorprendente que cuando le pedimos a nuestras y nuestros estudiantes que dibujen una persona que trabaja en ciencias en su ambiente cotidiano, en la gran mayoría de los casos dibujan algo así, ¿verdad? Alguien con guardapolvo, tiene líquidos que tienen muchos colores y qué sé yo, que tiene anteojos, es medio pelado, etcétera, ¿sí? Y invariablemente trabaja en un laboratorio, ¿sí? Lo que nosotros nos preguntamos, en principio, y como punto de partida para esta charla, ¿de dónde proviene esta imagen de científico que expresan los chicos y las chicas, les chiques, en sus dibujos? ¿Qué relación tiene la característica de la ciencia que nosotros, como profes, les queremos enseñar? ¿Por qué lo que subyace a estos ingenuos, entre comillas, dibujos, puede convertirse en un auténtico obstáculo a la hora de lograr una educación científica de calidad para todas y para todos? ¿Sí? Este es nuestro punto de partida. Este problema no es nuevo. Este problema viene más de larga data, digamos, ¿no? Hace más de 50 años que se viene investigando cuál es la imagen que las y los adolescentes tienen acerca de la ciencia y de los científicos. El antecedente primario, ¿sí? La piedra fundamental, la piedra de inicio, lo da el trabajo de Margaret Mead y Rhoda Metro en 1957, que resulta bastante sorprendente y bastante vigente, ¿sí? Dicho sea de paso, Mead y Metro hicieron encuestas y entrevistas a 35.000 estudiantes de secundaria de los Estados Unidos, ¿sí? Este esquema es de elaboración propia y surge de lo que los estudiantes y las estudiantes dicen acerca de la figura de la persona que se dedica a la ciencia, ¿sí? Tengamos en cuenta que el término scientist en inglés alude a ambos géneros, digamos. Sin embargo, cuando describen hombres, ¿verdad? En esta época todavía no estaba instalada esta idea del test de dibujo, sino que era declarativo, digamos, ¿no? En la apariencia de la persona que se dedica a la ciencia, invariablemente era hombre de mediana o avanzada edad, usaba lentes y usa guardapolvo. Después tenían características que podían aparecer o no, pero que tenían frecuencia. Podía ser bajo y gordo, alto y flaco, calvo, de barba, desaliñado, desgarbado. Esto aparece bastante frecuentemente, ¿sí? Fíjense, pero el ambiente donde ponen a la persona que trabaja
en ciencias. Lo ponen o lo prefiguran en un laboratorio de química, lo imaginan en un laboratorio de química como ambiente de trabajo. Y ponen en general atributos que tienen que ver con ese ambiente del laboratorio de química, matraces, mecheros, tubos de ensayo, muchos líquidos y demás. Esta es la apariencia de la persona que se dedica a la ciencia. Cuando nos ponemos a pensar acerca de la imagen de la persona, científico en este caso, y su trabajo, surge una dualidad, surge una suerte de moneda de dos caras que la puede expresar una misma persona, digamos. En esta misma imagen relatan aspectos que uno podría considerar como positivos, por ejemplo, el hecho de que es muy inteligente, estudioso, preparado, sabe mucho de su especialidad, y al mismo tiempo es apasionado por el trabajo, es muy cuidadoso, dedicado, metódico, sistemático, y hace todo por el bien de la humanidad, es desinteresado, altruista. Pero en la primera de cambio, cuando le cambiamos la consigna o un poco repreguntamos, también aparece que esa persona vive encerrado en su laboratorio, aislado del mundo exterior, que su conocimiento es críptico, es secreto, no lo comparte con nadie, y el trabajo es tedioso, monótono, aburrido, peligroso, mal remunerado, y en cuanto a la persona es obsesiva a full, no tiene otras ocupaciones a nivel social, y a la larga desatiende a su familia, a sus amistades y a todo, ¿verdad? Relata Margaret Mead en un artículo que ustedes pueden consultar porque está online y es gratuito, de una chica que dice, nadie querría casarse con un científico en función de este panorama, ¿verdad? Y también entonces, de parte del estudiantado, hay una desidentificación absoluta de poner a la ciencia como horizonte de posibilidad como desarrollo profesional, ¿sí? Y esto era un gran problema en ese entonces, ¿sí? Luego pasó mucha agua bajo el puente hasta que Chambers, en el 83, idea esto que decíamos antes, un test o un task en el cual el dibujo de la persona que se dedica a la ciencia, que como decíamos antes, decir draw a scientist en inglés, no tiene sesgo de género, ¿verdad? Entonces puede valer para científico o científica. Pero lo que empieza a marcar Chambers y los investigadores que retoman estas líneas es que se empiezan a mostrar estos rasgos estereotípicos que ya estaban presentes en las investigaciones anteriores, muy fuertemente. Enfatiza cómo la imagen tiene como correlato una desidentificación con la ciencia, especialmente en determinados sectores y grupos. Y entre los grupos hablamos de grupos etarios, de grupos de género y demás, ¿sí? Y clases sociales también. En ese sentido, se han hallado muchas evidencias de que estos rasgos estereotípicos no están siempre presentes en el estudiantado, o no han estado siempre por lo menos, ¿sí? Sino que se acentúan con el decurso de la escolaridad. A medida que la escolaridad avanza, se va haciendo esta imagen de los científicos más y más estereotipado, ¿sí? Con algún ingrediente más que vamos a ver ahora. Las niñas y niños del nivel preescolar e inicial poseerían representaciones mucho más ricas y variadas, en las que es destacable la autoidentificación con la figura del científico. Los nenes de nivel inicial, cuando las maestras les preguntan acerca de la ciencia y los científicos y demás, y hacen un dibujo, obviamente que los dibujos son un poco precarios, pero cuando las maestras de inicial interrogan a los chicos y a las chicas qué es lo que dibujaron ahí, siempre se refieren a verse ellos mismos como protagonistas de la actividad científica, acompañados, por ejemplo, con su maestra. Acá estamos con la seño en la plaza, juntando caracolitos, o acá estamos juntando hojitas, estamos mirando a las hormiguitas, etcétera, pero están ellos como protagonistas de la acción, ¿sí? Y en distintos escenarios posibles. A medida que transcurre la primaria y luego la secundaria con mucho más énfasis, estas representaciones acaban pareciéndose mucho más a la imagen de ciencia y de científico del profesorado. Y acá tenemos una de las primeras alertas amarillas o rojas, tendiendo a rojas más bien, ¿no? De que de alguna manera nos estamos pensando o repensando a nosotros mismos si no somos en alguna medida responsables de hacer que este estereotipo se incorpore en las y los estudiantes a lo largo de la escolaridad. Este es un libro que se llama El quehacer del científico al aula, pistas para pensar, que es una compilación hecha por
Agustina Duriz Bravo, María de Ibarbure y Silvia Iturralde, pero que reúne el trabajo de un grupo de maestras de la Federación Uruguaya de Magisterio, que hacen este estudio transversal a lo largo de toda la escuela, desde el nivel inicial y toda la primaria, y ver qué pasa con este estereotipo del científico. Y ven que desde el nivel inicial hacia el 6º grado de primaria que tienen ellos, el estereotipo se va consolidando. Entonces la gran pregunta es qué hacer con esto, digamos, ¿no? De qué manera luchar contra este estereotipo, porque como vamos a ver, este estereotipo podemos decir que es un epifenómeno. ¿Qué quiere decir epifenómeno? Quiere decir emergente. De alguna manera es como la imagen del iceberg, ¿verdad? Que aflora solo una porción y que debajo subyace una gran masa que en realidad no vemos y que son, en este caso, las imágenes de ciencia que se corresponden con esa imagen de científico que los chicos y chicas dibujan estereotipadamente, ¿sí? Es muy recomendable este libro, si lo pueden conseguir, se los recomiendo ampliamente, sobre todo por el desarrollo de la investigación, pero con los ejemplos, los recursos y las estrategias que ponen en juego para tratar de desarmar esta mirada estereotípica de la gente que se dedica a la ciencia. También nosotros hicimos lo nuestro ya hace unos cuantos años, en una escuela media, cuarto año del secundario superior en provincia de Buenos Aires. 96 estudiantes de cuarto año de biología. Era el momento donde todavía no estaban las escuelas conformadas con los 6 años, sino que recién ingresaban a una escuela media de gestión estatal en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, de contexto socioeconómicamente desfavorecido. Pibes y pibas entre 15 y 17 años. ¿Sí? Planteamos una serie de consignas. La primera, ¿cómo te imaginas a las personas que se dedican a la actividad científica? Fíjense que estamos acá preguntando por las personas, y acá no me quiero detener un segundo porque no hacemos, no direccionamos la respuesta a que te imagines a los científicos, porque estamos direccionando con un sesgo de género bastante particular. Y tampoco decimos al científico o a la científica, sino decimos las personas y hablamos en plural para favorecer la posibilidad de que las y los estudiantes puedan dibujar y caracterizar grupos, colectivos de personas que trabajan en esto juntos y juntas, ¿sí? Entonces lo que le pedimos en primera instancia es que hagan un dibujo en que las representes a estas personas realizando su trabajo. También les preguntamos, si tuvieras que describir la actividad que realizan, ¿qué 5 palabras elegirías? En correlato con la anterior, si tuvieras que elegir palabras para describir a las personas, las dos, a las personas y a la actividad, también ¿qué 5 palabras elegirías? Y la pregunta del millón, de alguna manera nos tiene que interpelar a todos, es esta. ¿Te imaginás a vos dentro de unos años dedicándote a esta actividad y por qué? Y a no engañarse, esta pregunta no apunta a lo vocacional, porque lo vocacional depende de las elecciones de vida y los intereses de cada una de las personas, ¿sí? Entonces no apunta a eso, sino a los por qué, las razones por las cuales dicen que sí o que no. Acá una pasada muy rápida acerca de lo que aparece. Fíjense lo que dice Anabela. Mire lo que dibuja Anabela. Y las palabras que utilizan para caracterizar a la persona, por ejemplo, responsable, inteligente, amable, ¿sí? Eficaz. Marianela dice, no, porque no me identifico con lo que ellos hacen. Gordo, feo, gracioso, malo, simpático, la gente hace en un día normal, lava la ropa, pasea, mira televisión. Dice, no, porque no me identifico con lo que hacen. Adriana dice, no, porque no me gusta mucho la ciencia y no llegaría a entenderlo mucho. Fíjense que si nos paramos en la cuestión del oficio de alumno, esto lo desarrollé yo, lo desarrollamos en las primeras semanas de clase de ingreso a la escuela. Si fuera por oficio de alumno, estos estudiantes y estas estudiantes dirían, la biología es lo máximo, yo quiero ser bióloga o quiero ser biólogo. No, no dicen eso, son honestamente brutales, ¿sí? Que no la entiendo,
dicen, ¿verdad? No me gusta. Ya en este momento alguna idea nos tiene que estar picando en la cabeza de decir que esta nena cuando responde eso, no responde porque salió de un repollo y porque contesta desde acá como tabla rasa, sino que hay un discurso introyectado y construido desde afuera, ¿sí? Alguien le dijo que la ciencia no tendría por qué gustarle, alguien le dijo, seguramente vos no podés entenderlo porque no te da la cabeza, etcétera, etcétera. Familia, docentes, quién sabe. Yo no me lo imagino porque yo no soy una persona inteligente como para llegar a ser una científica. Lo soy, pero no tanto, y tampoco me interesa, ¿sí? Miren los dibujos, siguen siendo los clásicos totales. No, porque no me sentiría capacitada para ser científica, dice Silvana. No, porque la ciencia es algo que no me atrae. Otra cosa que nos debería interpelar, ¿sí? Si la ciencia, nosotros como docentes, que nos prefiguramos que la ciencia debe servir para determinadas finalidades, no logramos que sea atractiva para nuestras y nuestros estudiantes, estamos en el horno. No, no me imagino dedicándome a la ciencia porque es una carrera larga y hay que tener inteligencia y yo no me siento capacitada ahora ni en varios años para dedicarme a la ciencia. No me imagino porque se requiere de mucho estudio y no sirvo para eso. Fíjense, alguien le dijo que no sirve para eso. Sebastián, no, porque no me daría la cabeza. Fíjense que dice inteligente, pensativo, audaz, sabio, perseverante. Son cualidades que no se va a atribuir nunca a sí mismo. ¿Está bien? Es un gran problema esto, ¿verdad? Del total de los 96 estudiantes y el total de estudiantes femeninos y masculinos, se pudo relevar lo siguiente. Respecto de la cantidad y el género de las personas que se muestran en los dibujos, solamente en 11 casos se muestra más de una persona trabajando. ¿Sí? O sea, la mayoría de ellos y ellas piensan a la actividad científica como una actividad individual. Solo en 12 oportunidades aparecen mujeres, o sea, la actividad científica es eminentemente masculina. Respecto del ambiente de trabajo que se representan en los dibujos, solamente 10 estudiantes de 96 ubican la acción fuera del laboratorio, ¿sí? O sea que para los 86 restantes, la ciencia se desarrolla pura y exclusivamente en los laboratorios. Y en relación a las palabras más frecuentes, bueno, ahí tienen un muestrario, digamos, ¿no? Pero difícil y complicada van rankeando en primer lugar, ¿sí? Después aparecen otras, experimental fuertemente, ¿no? Aburrida y entretenida, ambas con la misma frecuencia, y después aparecen otras más aleatorias, digamos, ¿no? Cuando caracterizan a las personas, miren lo que está en primer ranking. Muy inteligentes, sabios y brillantes, con el correlato de yo no lo soy. Por lo tanto, esto del cual me están hablando no habla de mí, no habla de mi realidad, no habla de mi contexto, no habla de cosas que a mí me interesen, no habla de algo que me pueda servir para mi vida cotidiana o para mi futuro. ¿Está bien? Lo más importante. Vamos a la frutilla del postre, acerca de la identificación de las y los estudiantes con la ciencia. 86 sobre un total de 96 estudiantes manifiestan no imaginarse dedicándose a la actividad científica. Como decía yo antes, ¿no? Esto no tiene que ver por la cuestión vocacional, sino más bien por las razones que dan para decir que no. No me gusta, muy difícil, hay que estudiar mucho, no son para mí, para personas muy inteligentes, yo no lo soy, no me daría la cabeza, yo no sirvo, no tengo la capacidad, no la entiendo. Todas estas aseveraciones de las pibas y los pibes nos deberían, con una contundencia, interpelar fuertemente, ¿sí? ¿Cómo es que el genuino interés por la ciencia que veíamos en nivel inicial se diluye a medida que avanza la escolaridad? ¿Con qué está asociado? ¿Sí? Mercedes Izquierdo dice algo así como que a los y las estudiantes los indigestamos, como que no pueden digerir los contenidos que les enseñamos. Si pensamos en términos de preparación de una comida, ¿será que esos mismos ingredientes hay que prepararlos de otra forma para que los puedan digerir? ¿O de alguna manera tendríamos que cambiar el menú siguiendo la analogía? ¿Sí?
Dice Agustina Duris Bravo, podría arguirse que existiría un discurso internalizado sobre las propias discapacidades, o sea, alguien introyecta ese discurso hacia la persona del estudiante, cuya génesis la deberíamos buscar en la propia familia o en la escuela, más allá del contenido científico. ¿Está bien? Alguien le puso en la cabeza al pibe o a la piba, vos no podés, mejor dedicate a otra causa. Ahora vamos a hacer una recorrida muy rápida de aquello que ustedes podrían estar argumentando, no los escucho, pero podrían estar pensándolo ahora. Bueno, está bien, profe, pero de alguna manera los pibes pueden estar dibujando eso que dibujan porque responde a algunas fuentes que tienen y maman de todos los medios de comunicación masivos y en estos tiempos de hiperconectividad más todavía, digamos, ¿sí? Entonces, hay presencia de este estereotipo en muchas representaciones culturales, ¿sí? Y dibujos animados siempre nos presentan científicos de estas características, ¿sí? Muy estereotípicos, muy varones, muy mandones, muy autoritarios, ¿sí? Bien el cine presenta un muestrario, un bestiario, podríamos decir, de distintos científicos locos, ¿sí? Ahí tenemos el doctor Caligari, Frankenstein como el estereotipo bien claro, o el epítome, mejor dicho, que estereotipo, de imagen de científico loco, ¿no? Algunos ejemplos un poco más actuales de películas que tienen a estos personajes estereotípicos. Una característica que tienen los personajes del cine, que por analogía luego aparecen en los dibujos animados, es que generalmente las historias donde están involucrados estos personajes terminan mal, ¿sí? En general no son happy endings, sino todo lo contrario, ¿sí? O por lo menos son personajes tortuosos, muy atormentados, con muchas dificultades para la vida social, con destinos oscuros y demás. Hay muchos científicos locos de otras características también en el cine. No, a ver, uno quiere ir un poco más allá, digamos, está bien, ¿y por qué aparece en el cine esto? ¿Fue un capricho de la gente de Hollywood empezar a presentar científicos locos? Bueno, hay un filósofo de la ciencia, un filósofo de la química específicamente, que se llama Joaquín Schumer, que plantea una hipótesis, digamos, que esto tiene una génesis particular. Está en el cine porque antes estuvo en la literatura occidental del siglo XIX, ¿sí? O sea que de alguna manera, si ponemos ejemplos como Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, estos han sido llevados al cine desde que el cine era mudo. El gabinete del Dr. Caligari, por ejemplo, es de la época del cine mudo, ¿sí? Y esto aparece ya de los inicios del cine, muy pegado a esta cuestión literaria, digamos, ¿no? La figura literaria del científico loco del siglo XIX, a su vez toma un referente histórico que es el alquimista maléfico del siglo XIV, ¿sí? Lo que vamos a llamar el alquimista medieval. Yo quiero que se paren un poco en la imagen de la derecha, que es una obra pictórica que hace o muestra el trabajo de un alquimista. El alquimista trabajaba solo, ¿sí?, en las catacumbas o los sótanos de los castillos, de los monarcas, los soberanos, tratando de buscar cosas como la piedra filosofal, o el elixir de la juventud, ¿sí?, o la fuente de la vida eterna, ¿sí? Esto de poder cambiar la transmutación de los metales en oro, y por supuesto, en función de esas promesas que hacían a los soberanos, a la gente principal que los contrataba, los hacía encerrar para que nadie conociera sus secretos, porque era el soberano el que iba a tener la primicia de la obtención de un descubrimiento de ese estilo. Al mismo tiempo, esto tiene que ver con que la forma de poder escribir estos experimentos que de alguna manera van a dar de luego origen a la química, digamos, se empiezan a escribir simbólicamente, por una cuestión de secretismo, obviamente, para preservar la privacidad y que nadie acceda, no cualquiera pueda acceder a estos escritos. Lo que dice Schumer entonces
lo que hacen los literatos del siglo XIX es recuperar la imagen del alquimista maléfico, ¿sí? Recuperan esa figura. Pero, ¿para qué? Vamos en la concatenación, decíamos, ¿por qué la imagen de científico loco en los pibes? Porque aparece en el cine y los dibujitos. ¿Y por qué aparece en el cine? Porque apareció antes en la literatura del siglo XIX. Bueno, una pregunta más allá. ¿Por qué aparece en la literatura del siglo XIX esta imagen particular? De alguna manera nos tenemos que posicionar históricamente en el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, que no casualmente es la emergencia del positivismo de Comte, de Augusto Comte, ¿verdad? Eh, el positivismo en Francia, al mismo tiempo en Inglaterra, en el lado francés estaba Saint-Simon y Augusto Comte, que es el que inventa la palabra positivismo, digamos, y del lado inglés estaba John Stuart Mill y Weevil, digamos, con miradas un poco diferentes, pero donde ponían a la ciencia como el factor de progreso. O piensen en términos de las investigaciones y los descubrimientos en torno al magnetismo, a la electricidad, ¿sí? A la química, ¿sí? En esos momentos, digamos, la química fuertemente aparece como una ciencia emergente que viene a dar respuesta a un montón de problemas, ¿sí? Y de alguna manera se erige como el prototipo, dice Schumer. Bueno, Schumer es un químico, a decir, como el prototipo de las ciencias experimentales, ¿sí? Para la tradición del siglo XIX, está vista como una amenaza a la unicidad del conocimiento. De alguna manera se relaciona con la cuestión del ateísmo, el materialismo y el nihilismo. Es decir, si la ciencia viene a resolver todos los problemas morales, religiosos y demás, estamos viendo cómo se socavan los cimientos de nuestra propia civilización. ¿Está bien? Entonces era mirada por algunos círculos con mucha idea de orden y progreso, la ciencia emergente, pero por otra gente era mirada con desconfianza al punto de entender que esta perspectiva iba a traer más males que bienes, digamos, ¿no? Aparece una idea que es la ibris. ¿Se acuerdan de Nelson Castro cuando dijo la arrogancia, ¿no? Dijo de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner que tenía el síndrome de ibris, ¿verdad? El síndrome de arrogancia, decía este periodista, ¿verdad? Bueno, el síndrome de ibris habla de eso, digamos, como que la ciencia se pone a la par de Dios y quiere emular a Dios, ¿está bien? Entonces, ojito con eso porque de alguna manera podemos terminar muy mal. Lo que hace la literatura del siglo XIX es fijarse en la figura del alquimista medieval y, como dijimos, obsesionado con la idea de crear oro y obtener el elixir de la vida eterna, termina en la ruina, perdiendo su salud, su familia y su reputación. O sea, se caracteriza al científico loco como este personaje particular, ¿no? No termina bien. O aquel charlatán, el truán, que de alguna manera engaña con sus artilugios a la gente para despojarla de sus bienes. O sea, en términos valóricos, la mirada de los literatos del siglo XIX respecto de la ciencia emergente no es para nada buena. ¿Está bien? Así que aparece el Fausto de Goethe, por ejemplo. Aparece la búsqueda del absoluto de Balzac. Esta es una novelita que las y los invito a leer. Tiene una edición muy económica en la editorial AZ, esta es la edición original, y que describe así, como les estoy contando, es un libro de 1860, o sea, segunda mitad del siglo XIX, esta mirada acerca del personaje que emula al científico, al alquimista medieval, ¿sí? Con estas mismas características, encerrado, solo, escribe cosas crípticas, su conocimiento no lo comparte con nadie. Si les suena, esas características eran lo que Margaret Mead y Rhoda Metrô relevaron en su indagación en 1950. Fíjense si la letra con sangre entra, digamos. Las tradiciones y los medios y la literatura tienen mucha influencia en esto, ¿sí? La arrogancia de emular el poder creador divino, concretamente. Y este es el epítome de este científico loco a la manera de alquimista. Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, ¿verdad? ¿Sí? Que la gente a veces confunde y nombra que Frankenstein es el monstruo y no. Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein, ¿verdad? En realidad el monstruo
tiene el nombre del monstruo, la criatura, ¿sí? Esto tiene que ver con eso mismo, y seréis como dioses, digamos, ¿no? Emular el poder divino de poder crear vida desde restos de cadáveres, ¿verdad? Dice Schumer, miren qué interesante esta cita. Para hacer que la arrogancia fuera una acusación moralmente convincente para sus lectores, los autores del siglo XIX crearon al científico loco. Transformado a partir del alquimista ya establecido en la literatura medieval, el científico loco combina la arrogancia con toda la perversión moral que los escritores del siglo XIX podían imaginar. Y dice Schumer, esta figura literaria ha dominado la visión pública de la ciencia desde entonces. Es bien categórico lo que dice Schumer, ¿sí? Es una hipótesis, obviamente, ¿no? Pero parece tener bastante asidero la hipótesis que plantea, ¿sí? A esta altura ya tenemos algunos indicios, que si nos quedáramos nada más con que las fuentes del estereotipo son los dibujitos animados, las películas y todas las formas estereotípicas de científicas y científicos que se ven en la tele o en la web y demás, nos estamos perdiendo otra de las fuentes y las que son motivo particular de esta charla. Esta charla se centra en pensar las imágenes de ciencia y de científico como obstáculos epistemológicos para una buena enseñanza de la ciencia, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un ejercicio muy rápido y me voy a autocontestar acerca de las imágenes de científico en profesores y profesoras de secundaria. Les voy a mostrar, acto seguido, varias filminas con representaciones con los mismos códigos que en la consigna para los pibes, pero en este caso dirigido a profesores y profesoras de secundaria, en algunos talleres que hicimos. Ustedes me dirán, miren este profesor o esta profesora, cómo dibuja y qué dibuja, investiga, crea, inventa, observa, construye. Las preguntas son las mismas. La única que no preguntamos por obvias razones es la última, te imaginas a vos en el futuro. Las demás son las mismas. Miren, exigente, ardua, complicada, absorbente, divertida. ¿Sí? Miren el dibujito. Investigando, analizando, comprobando, estudiando. Constante, obstinado, metódico, técnico, perseverante. Ya me dirán, los escucho sin oírlos, esto es el mismo estereotipo que presentan los chicos y chicas. Es decir, que como dice Serrat, de alguna manera les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, digamos. Es decir, hay algo de la introyección de esta imagen distorsionada. Ya vamos a ver por qué es distorsionada, ¿sí? Sin querer queriendo, como diría algún personaje por ahí, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene esta visión o esta versión de ciencia que enseñamos que lo hace tan poco educativa de alguna manera? Las investigaciones coinciden que estas concepciones, estas representaciones, estas imágenes que tiene el profesorado acerca de la ciencia, estoy hablando del profesorado como colectivo, ¿verdad? Podrían tener una responsabilidad importante en la desidentificación con la ciencia del alumnado. ¿Sí? Investigaciones realizadas en los últimos 20 años hablan de que buena parte del profesorado cuenta con visiones deformadas de la ciencia, que son inadecuadas desde el punto de vista curricular a la hora de pensar una adecuación científica de calidad para todos y para todas, digamos, ¿no? Particularmente quien usa el término visiones deformadas es el trabajo del grupo de Gil Pérez, que ahí figura como Fernández et al. 2002, que lo pueden googlear, está disponible en la web. Hablan de visiones deformadas de la ciencia que se transmiten o transmitidas con la enseñanza, ¿sí? Y caracterizarnos un poquito estas visiones deformadas. ¿Por qué son deformadas? ¿Sí? Ahí dice una visión marcadamente empiroinductivista que considera la ciencia como construcción ahistórica, individualista, independiente de valores, ideologías, intereses y contextos, y por lo tanto neutral, objetiva y sin dudas infalible y dueña de la verdad. Vamos por partes. ¿Qué significa una visión marcadamente empiroinductivista? Para quienes tengan un recorrido
metacientífico ya identifican que esto tiene que ver bastante con el positivismo lógico o la concepción heredada. Para quienes no, esto tiene que ver con el arbitrio de la observación y la experimentación y la recolección de datos que a la larga me va a traer por acumulación de regularidades el conocimiento, ¿verdad? Cualquier parecido de familia con el aprendizaje por descubrimiento, que de alguna manera está revitalizado en algunas corrientes y algunas didactas e investigadoras, y didactas y didactos, investigadoras en ciencias naturales, que quieren reflotar de alguna manera, no es pura coincidencia, digamos, ¿no? Que considera la ciencia como construcción ahistórica. O sea, no se habla de quienes postularon, inventaron, dijeron, echaron a rodar, propusieron a la comunidad alguna idea. No hay historia. Es aséptico completamente. Individualista, digamos, es porque esto tiene que ver con determinados personajes que son los principales que pudieron hacer ciencia, ¿sí? Y que tiene que ver con mentes privilegiadas, que son bien caracterizadas en términos de inteligencia, brillantez, sabiduría y demás, perspicacia, y entonces no alcanza al resto de la humanidad común. Independientemente de valores, digamos, es decir, la ciencia es neutral, ¿sí? No es buena ni mala, cuando nosotros tenemos hartos ejemplos de ciencia buena y ciencia mala, ¿sí? Uno puede decir, la ciencia, por ejemplo, ahora en estos contextos de pandemia, que está empujando la actividad científica en función de promover una vacuna, podríamos calificarla como ciencia buena, ¿sí? Y la ciencia que produce armas bacteriológicas, que promueve la energía nuclear para propósitos de armas nucleares y demás, la bomba atómica, y la bomba de neutrones y demás, podríamos catalogarlo como ciencia mala. Y esto para despegarnos un poco de la metáfora de que la ciencia ni es buena ni mala, sino quien opera sobre ella es el que hace algo con ella, mal o bien. Y en realidad no es así. En realidad la ciencia está atravesada por los valores de la humanidad, buenos y malos, porque es una actividad profundamente humana. Ideologías, desde estas miradas más de principios del siglo XX y más allá, finales del siglo XIX, parece que la ciencia debería ser neutra de ideologías, no estar atravesadas por pensamientos ideológicos, intereses y contextos. Cuando la ciencia, por origen, y eso nos lo demuestra la historia de la ciencia viva, responde a necesidades, responde a problemas, responde a intrigas, responde a preeminencias, responde a jerarquías, responde a un montón de cosas que uno podría decir, ah, bueno, pero esto también tiene parte de juego en la producción de conocimiento científico, y sí, muchísimo. Entonces, por el relato, lo que aparece en este combo de esta visión, una ciencia completamente neutral, objetiva, y también una mirada apodíctica que se valida en su propio discurso, digamos, ¿no? No necesita de validación externa. Infalible y dueña de la verdad, ¿sí? Por todas las características que dimos antes, es una empresa para pocos. Es elitista para algunas elites y exclusora, excluye a un montón de minorías que quedan fuera de la posibilidad no solo de hacer ciencia, sino de disfrutar la ciencia y de entender a la ciencia. Esencialmente masculina, como lo vemos, fundada en una racionalidad científica, que es la racionalidad categórica, de lógica de primer orden, centrada en un único método, cuando bien sabemos que el método científico famoso es en realidad una maqueta que poco ajusta a la verdad de la milanesa, cómo funcionan las científicas y los científicos en el mundo cotidiano, ¿sí? Daría para una charla entera de criticar esta versión de método que fue inventada por la didáctica, gente. No existía en la epistemología tal idea del único método científico, ese de 5 pasos que conocemos todos. Bueno, no existía en la ciencia como tal. Había determinados esbozos, desde Aristóteles y así, y después desde Francis Bacon y demás, pero el método científico de 5 pasos es de mediados del siglo XX. ¿Sí? Entonces, pensar en un único método, pensar en una única forma de entender a la ciencia, con estas características tan lapidarias, ¿cómo no va a alejar a los pibes y a las pibas de la ciencia que le queremos enseñar? También esto
la relacionamos con la imagen del alquimista medieval, que viene trayendo su cola hasta el siglo XXI, ¿no? Su carácter críptico y hermético, que solo puede ser descifrado por verdaderos iniciados, ¿está bien? Es como que está la gente brillante que descubre la trama del mundo que está ahí para ser descubierta, pero para ser descubierta para aquel que tenga en la cabeza aquello es lo que hay que tener, ¿verdad? Para todos los demás va a quedar como lenguaje abstruso, como lenguaje críptico, como lenguaje hermético, que no tiene nada que ver con el mundo real. Cualquier parecido de familia con la imagen que presentamos en la segunda diapositiva de ese pizarrón lleno de fórmulas no es mera coincidencia, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos cuál es la génesis de esta imagen de ciencia obstaculizadora, ¿por qué es tan resistente, digamos? Es decir, porque nosotros, en realidad, uno podría decir, nosotros somos un combo como profesores y profesoras. No tenemos imágenes de ciencia 100% puras que correspondan a una corriente epistemológica determinada. Somos un collage, somos un híbrido, ¿está bien? Que tiene un poco de acá y un poco de allá. El tema es qué es lo que emerge en nuestras clases, qué es lo que se prioriza a veces. Y ya vamos a hablar de un poco de contexto de pandemia, que nos interesa y bastante en este sentido, ¿sí? Para pensar esto, ¿por qué tenemos esta imagen? Planteamos algunas hipótesis de trabajo. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la biografía educativa docente y su peso relativo, ¿sí? Decimos que, sin duda alguna, todos y todas se van a reconocer en esto, que tenemos una fuerte impronta de cómo hemos aprendido la disciplina que actualmente estamos enseñando. Con qué formulaciones, con qué ejemplos, con qué actividades. Y voy a tirar otro piolín también por este lado. Los que tenemos formación tanto universitaria, o sea, formación profesoril universitaria o en los institutos superiores de formación docente, en general aprendemos la disciplina separada estrictamente del ámbito pedagógico didáctico. En general, cuando aprendemos las disciplinas, no se incorpora la enseñabilidad de esa disciplina, y eso es un gran problema. El que enseña biología molecular, ¿sí? O física 2, por ahí no tiene ni idea de cuestiones didácticas o pedagógicas respecto de qué cuestiones hay que enfatizar para poder hacer enseñable ese contenido. Y entonces va como aplanadora, digamos. Y nosotros y nosotras somos los supervivientes de esas estrategias, ¿sí? Que poco de didáctico han tenido. Entonces, de alguna manera, si hemos mamado estas formulaciones en nuestra biografía educativa, trasladamos también al aula estas formulaciones de contenidos y las formas de enseñar. Es lógico, porque nos enseñaron así. Y esta es la que está más a mano en nuestro imaginario. Por más que decante toda nuestra formación pedagógico-didáctica, lo que emerge en las situaciones de conflicto, bueno, voy a enseñar esto como me lo enseñó el profesor fulanito allá en el profesorado en cuarto año. Y emerge de esta forma, ¿sí? En estrecha relación con lo anterior, la creencia firme de que existe una única forma canónica de presentar los contenidos, considerada como la verdadera. O sea, si yo hago otra cosa que no sea esto que les voy a mostrar ahora, estoy bastardeando la ciencia que enseño. ¿Qué me refiero con formas canónicas de la ciencia que se enseña? Para alguien que esté enseñando química, tranquilamente puede ser esta. Escriba estructura correcta para cada uno de los siguientes nombres, ¿sí? Formuleo. Formuleo en sus distintas versiones, ¿verdad? ¿Está bien? Los físicos, con pizarrones con cosas de este estilo, tan abstrusas. Los biólogos, con damero de Punet a full. ¿Bien? Y los chicos y chicas se entrenan en hacer estas cosas. Y nosotros enseñamos así porque alguna vez nos enseñaron así y creemos que esa es la forma canónica y que cualquier cosa que yo haga con el contenido que tergiverse esto, o por lo menos que lo ponga desde otro lugar, es de alguna manera horror, espanto, estamos bastardeando el contenido científico tal cual es. ¿Está bien? Esto es importante y volvemos a la misma pregunta que nos hacíamos con la segunda filmina.
Si nosotros miramos esto, ¿el mundo dónde está? La ciencia que enseñamos habla del mundo, se supone. Recién, hace un ratito, hablábamos de finalidades, que educábamos para el pensamiento crítico, para tomar decisiones en la vida cotidiana, para el cuidado de su cuerpo y del ambiente, bla, 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 bla. ¿Está bien? ¿Qué relación tiene esto con el mundo cotidiano? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué relación tiene con el mundo real de los fenómenos? Y eso uno, ahora los estoy escuchando y las estoy escuchando también, que me dirán, sí, profe, pero en las clases no es puro esto. Y depende. Hay clases donde es puro esto. ¿Sí? Ahí no voy a poner a todos y todas en la misma bolsa, pero hay mucho de esto que circula. Y esto mucho que circula tiene que ver con esta imagen tan estereotipada, tan imagen analítica, dogmática, autoritaria, que poco tiene que ver con el mundo, que se maneja con estructuras sintácticas concretas, que son manejables en el lápiz y el papel, pero luego no sirven como herramientas para pensar otras cosas. ¿Está bien? El ejemplo típico del problema del damero de Punet, por ejemplo, que habla de un cruzamiento, los chicos te hacen, y empiezan a ser expertos en completar dameros de Punet, pero anda a preguntarle vos, ¿dónde está A grande y A chica en el cuerpo de esa persona, de ese hombre de ojos azules homocigoto? Y los pibes no te van a saber decir dónde está A grande y A chica, ¿sí? Porque terminaron reemplazando la forma por el fondo, ¿sí? Queda la forma y el fondo, el contenido, lo semántico se pierde. ¿Sí? Acá algunas cuestiones, tratando de ir un poco yendo hacia el epílogo de esta charla, traemos algo que es acuciante, que es la imagen de ciencia, esta imagen de la cual estamos hablando, en contexto de pandemia. ¿Sí? Vamos a poner algunas cuestiones de las que todas y todos estaremos de acuerdo, digamos. Que esta que estamos viviendo es una situación absolutamente excepcional, ¿sí? Tenemos condiciones de realización muy lejanas a lo ideal, ¿sí? No tenemos conectividad, no tenemos equipamiento, no tenemos preparación para las plataformas digitales, no tenemos forma o entrenamiento en poder producir contenidos de calidad para hacer esto, ¿sí? O sea, las condiciones son lejanas a lo ideal. Los docentes y las docentes hacen lo que pueden como pueden, esto también es una verdad incontrastable, y también que las y los estudiantes hacen lo que pueden como pueden. Esto es perogrullo absoluto. No podemos ni siquiera discutirlo. Nos lleva a preguntarnos esto. Esta enseñanza que estamos atravesando hoy en día en contexto de pandemia es una oportunidad para el cambio, como muchos pedagogos y pedagogas empiezan a vislumbrar, o en realidad un afianzamiento de la imagen de ciencia poco educativa. Es una gran pregunta, y eso, como para toda gran pregunta, no habrá respuestas unívocas. ¿Está bien? Uno tiende a pensar que en realidad, en condiciones de contextos socioeconómicamente desfavorecidos, donde las y los estudiantes tienen poca conectividad o ninguna, donde tienen poco respaldo y capital cultural de parte de las familias que no pueden hacer la apoyatura de una familia que tenga mayor capital cultural de que la escuela legitima, digamos, y mucho más apoyo de base, que lo que pueden hacer padres y madres en este contexto, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto refuerza algunas cuestiones. Si yo pienso en términos de los que menos tienen, las que menos tienen, los contextos socioeconómicamente desfavorecidos, ¿será que la imagen de ciencia en contexto de pandemia se toma lo peorcito? Es una pregunta que me hago. Y volver a preguntarnos esto que nos preguntamos en la segunda o tercera filmina. ¿Para qué enseñamos la ciencia que enseñamos? En función de estos pibes y pibas, ¿está bien? Si nosotros no volvemos a pensar en estos constreñimientos y estas diferencias que necesariamente estamos teniendo en contexto de pandemia respecto de la ciencia que enseñamos en presencialidad, ahora con las limitaciones que tenemos, ¿para qué les enseñamos la ciencia que enseñamos a los pibes?
Y esta pregunta, si nos animamos a ella, podemos hacer cosas muy valiosas. O podemos poner el piloto automático y decir, como las condiciones de realización son muy lejanas a lo ideal, como lo que yo puedo hacer es lo que puedo, y como los pibes pueden hacer lo que puedan, entonces yo también voy a hacer lo que pueda y como pueda. ¿Sí? Poner el piloto automático y hacer como que si enseño, los pibes hacen como que si aprenden, y así sigue la historia. Pero si somos profesionales de la enseñanza de las ciencias, tenemos que volver a pensar a esta pregunta: ¿para qué enseñamos ciencias ahora, en contexto de pandemia, a estos pibes y estas pibas? ¿Está bien? Algunas imágenes valen más que 1000 palabras. Esto, obviamente, el nombre de la o el docente fue tachado a propósito. Miren que es reciente, ¿eh? Esto es copia, una captura de pantalla de un classroom. 9 de septiembre. Buenos días, chicos. Arrancamos el tercer trimestre a ponerle ganas. Espero estén bien. Empezamos con una nueva actividad, la corriente eléctrica. Esta actividad se entrega en 15 días. 23 del 9. Miren el cuestionario. ¿A qué se llama corriente eléctrica? ¿A qué se llama diferencia potencial? ¿Cómo se produce la corriente eléctrica? ¿A qué se llama intensidad eléctrica? ¿Qué es el voltaje? ¿A qué se llama resistencia eléctrica? ¿Perdón? Una más. Otro parecido. Esta actividad fue la anterior, ¿no? ¿A qué se llama fuerza eléctrica? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los tipos de fuerzas? Explica en qué consiste la ley de Coulomb. Diferencia entre fuerza eléctrica y campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Fíjense. Esta es una de biología, miren. Dibuja un ejemplo de musgo y helecho. ¿Qué son las semillas? Dibuja 2 o 3 y señala sus partes. ¿Qué función cumple el fruto en la reproducción? Para reforzar los conocimientos, resuelve el siguiente múltiple choice. Subraya la respuesta correcta, ¿sí? Ahí puse no solamente una de las preguntas, como para muestra basta un botón, ¿sí? Tiene que subrayar la respuesta correcta, ¿verdad? Si pensamos, esto no es imagen de ciencia traducida, ¿sí? ¿Dónde está el mundo en esas preguntas? ¿Dónde están las realidades de los pibes en esas preguntas? ¿Dónde está la ciencia resolvedora de problemas? ¿Dónde hay un contexto? ¿Dónde hay una pregunta relevante para ser respondida? ¿Dónde se interpelan las ideas previas de los pibes como modelos mentales para que podamos hacerlos evolucionar o por lo menos diferenciar de estos modelos científicos que nosotros queremos traer al aula? Entonces nos preguntamos, ¿qué prácticas de aula de alguna manera le hacen el juego a esta imagen de ciencia poco educativa? Y acá les comparto algunas, quizás ustedes tengan en su haber o podrían declarar algunas más. En principio, si el docente o la docente se erige como depositario del conocimiento como única palabra autorizada, con el monopolio del discurso, vamos mal. Ahí estamos hablando de una ciencia apodíctica, una ciencia autoritaria, una ciencia que es el saber lo tienen algunos y otros solo se limitan a recibir información. O también el libro de texto de cabecera a través del cual se estructura la clase. Y hay buenos y malos libros, pero si se sale del libro, estamos perdidos para siempre. Estas estructuras de diálogo que ahora no tenemos tanto porque por el contexto de pandemia no tenemos interacción en aula real con todos. Sabemos que en los Zoom a veces podemos lograr que se conecten 4, 5, 6, 7 pibes de un curso y decimos, cuando se conectan 7 ya descorchamos champán, ¿está bien? Entonces, estas secuencias tipo IRE, interrogación del docente, respuesta del alumno, evaluación del docente, no están a la orden del día, sobre todo por el delay que hay entre propuesta del docente y respuesta del alumno y el reenvío de las actividades cuando uno las plantea, digamos, ¿no? Donde en esta estrategia tipo IRE, interrogación, respuesta, evaluación, se sancionan como correctas o incorrectas respuestas unívocas. No hay lugar para el error, no hay lugar para la divergencia, no hay lugar para caminos que puedan llevar a metodologías o formas de acceder a soluciones de los problemas de forma distinta. ¿Está bien? La prioridad que él o la docente le da al lenguaje como sistema de etiquetado frente al lenguaje como sistema de interpretación. Esto lo vimos recién en los ejemplos que poníamos de los classroom, ¿sí? Ponerle nombre a las cosas. ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es un electrón? ¿Qué es? ¿Qué apelamos? ¿A qué buscamos? ¿A qué estamos
demandando a los pibes, cuando le preguntamos qué es algo, estamos apelando a que nos diga, nos recite de memoria una definición, o la copie, la busca en Google y la copia. Definiciones de conceptos. La utilización de instancias de evaluación donde se procura que las o los estudiantes recuperen memorísticamente dichas definiciones. ¿Sí? O sea, uno, como cuando decía, y alguno piensa, pero, profe, ¿y dónde se manifiesta esta imagen de ciencia poco educativa que yo desarrollo? Ahí vimos varias cosas, en los materiales, en las propuestas, en los diálogos, en las evaluaciones también aparece esta imagen de ciencia. ¿Sí? Las evaluaciones múltiple choice son claramente una característica de esta ciencia pretendidamente objetiva que tiene verdades incontrastables o ineludibles. Sobre todo las múltiple choice que no tienen instancia de poner en juego procesos argumentativos o explicativos, sino que se limitan a elegir la respuesta correcta. Otra, los cuestionarios que se contestan literalmente. ¿Sí? Por ejemplo, estos cuestionarios que se responden literalmente con el libro de texto, donde el pibe en contexto de presencialidad se levanta y te trae el libro y te dice, profe, la pregunta 3 es desde acá, y te señala con el dedo, hasta acá. Bueno, esta mirada del cuestionario y esta respuesta del cuestionario apelan a eso, digamos, ¿no? A una respuesta unívoca que ni siquiera necesita un proceso de interpretación del texto, sino que va a remitirse a buscar la respuesta en el libro, ¿está bien? Que puede seleccionar el punto anterior al párrafo, el punto posterior, copiar literalmente lo que dice ese párrafo y no tener ni idea de qué está diciendo ese párrafo. Pero está cumpliendo con la tarea y el profesor, si hace eso, le pondrá correctamente resuelto. Google, ¿sí? Actualmente, y ustedes estarán en la misma que yo y que todos, que los pibes y las pibas, en la medida de las posibilidades que tengan acceso a celular, que ya es un triunfo, las actividades las mandan como fotos de hoja de carpeta, muchas veces sin el nombre, muchas veces sin el curso, en un WhatsApp que después ellos borran, entonces uno tiene que correr rápidamente para recuperar y bajar a la computadora las fotos, porque si en la primera de cambio que te hayas perdido un poco, los pibes necesitan espacio y borran, y ya no tenés ahí, ¿está bien? Y eso que tiene que ver con bastante de esto, y uno mira, tristemente, que muchas de las propuestas tienen que ver con resolver cuestionarios en este momento de la pandemia. Lo que incluso con lo que el docente o la docente les ha dictado previamente, digamos, ¿no? Se completan estos cuestionarios. Otra, los trabajos de investigación. Esto, hay varias palabras que a mí me hacen mucho ruido en el ambiente educativo, en la educación secundaria sobre todo. Uno es el rótulo tan amplio que implica trabajo práctico o trabajo de investigación. Todo vale por trabajo práctico o trabajo de investigación, cuando en realidad tiene un componente epistemológico muy claro. Una investigación va a resolver un problema, va a responder una pregunta, pero se ha subvertido de alguna manera fuertemente esta forma de entender a lo que es una investigación. Investigar es seguir pista, viene de vestigio, ¿sí? Investigar, investiga, ¿sí? La raíz latina vestigio viene de investigar, de vestigio, de pista, ¿verdad? Es buscarle la pista, indagar, ¿está bien? Cuando esto se trata de responder cuestionarios a este estilo, se transforma en un copy-paste. Sobre todo cuando no hay problemas o preguntas genuinas a poner en juego. Obviamente, en este mismo sentido, también están las actividades experimentales o de laboratorio, que solo son recetas de cocina, pretenden demostrar la teoría que se ha enseñado con antelación, ¿sí? Sin lugar para el error, sin lugar para la pregunta, sin lugar para la divergencia. Está bien, entusiasman, motivan y qué sé yo. Le preguntas al pibe cuál es el fundamento de lo que hizo y por qué lo hizo y por qué alguna variable del error, por qué no le dio, por ejemplo, el experimento. Bueno, los experimentos todos dan, por ejemplo. No hay mirada epistemológica sobre una actividad experimental, un trabajo práctico de laboratorio. Es un gran tema. Entonces, cerrando esta perspectiva, lo que venimos a traer es de qué manera la epistemología contemporánea, si no es la única escuela que vamos a hablar, o de la cual podemos encontrar buenos ejemplos, es una de las más promisorias para la didáctica de las ciencias naturales. Este señor que ven ahí retratado es Ron Guire,
Ronald Guire murió hace no más de 2 meses. Epistemólogo estadounidense, tendría 80 años más o menos cuando falleció, y propone una visión que se encuadra dentro de lo que se llama la concepción semántica de las teorías científicas, ¿sí? Acá aparece fuertemente algo que en la mirada estereotípica de la imagen de ciencia y científico que estuvimos analizando hasta acá no aparece. Esta corriente lo que hace es poner el acento en cómo las teorías científicas dan sentido al mundo y cobran sentido para quienes las usan, ¿sí? Más que por su estructura lógica, esto que se expresa más en la mirada más analítica, en las fórmulas, las ecuaciones, los gráficos y demás, ¿sí? Hay al mundo más allá, que es el mundo que tiene que ver con la conexión de los fenómenos reales del mundo con estas ideas que llevamos al aula, que son los modelos, ¿sí? Como decíamos recién, esta corriente epistemológica, que la llamamos semanticismo, o concepción semántica, o concepción modelo teórica, ¿sí? Entendemos que las teorías quedan mejor representadas por sus características, por sus modelos que los constituyen, por sus respectivas clases de modelos. O sea, pensando en términos de cuál es la unidad estructural y funcional, así como la célula es para los seres vivos, para la ciencia, la unidad estructural y funcional de la ciencia son los modelos, ¿sí? Dicen estos señores, y Guir en particular, que no hay una relación directa entre lo que la ciencia dice y los fenómenos, sino es mediada por los modelos. ¿Qué son los modelos? Ideas. Así como las representaciones de los pibes son ideas, ¿sí? Son las representaciones abstractas del mundo que no son reducibles ni a enunciación, o sea, no es nada más que enunciado, ni tampoco realidad pura. Son conjunto de ideas bien trabadas entre sí. ¿Está bien? Esto es lo importante que venimos a traer a cuenta. ¿Se acuerdan cuando dijimos hace un rato que cuando aprendimos en nuestra biografía escolar, o por lo menos creímos haber aprendido, que hay determinadas formas que son canónicas de cómo se enseña algún contenido en particular, ¿sí? Lo que van a decir los referentes de la concepción semántica es que en términos de poder dar cuenta del mundo, esa formulación que es lingüística axiomática tradicional, analítica, no tiene prioridad especial, es una más entre muchas. Es decir, no es que vamos a tirar por la borda las ecuaciones, las fórmulas, los gráficos, no, en absoluto, sino que esa representación es una de las tantas posibles para presentar los modelos científicos en el aula. No es la única y no tiene prioridad especial. Eso es bien importante. En realidad, lo que dice Guire propone una analogía muy interesante. Dice que los modelos son como mapas del mundo, ¿sí? Que el mapa no es idéntico al mundo, ¿verdad? Yo tengo un mapa de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Concepción del Uruguay. Ese mapa recupera algunos aspectos y se parece al territorio con tales grados de ajuste y en determinados aspectos, pero no en otros. De acuerdo al tipo de mapa que yo tenga, yo voy a poder hacer determinadas cosas en el territorio. Bueno, los modelos son eso, ¿está bien? Y dice Guire que la relación que existe entre el modelo y el mundo es de parecido, de similaridad. El modelo se parece al mundo en tales o cuales aspectos y no en otros, y con determinados grados de ajuste. Y esto es repotente para la didáctica de las ciencias naturales, porque nos habilita a pensar que puede haber formas de representar los modelos y en tanto nos sirvan para pensar los fenómenos, o les sirvan a los pibes para pensar los fenómenos con rigor y seriedad, habilitan para ser usados, ¿está bien? ¿Qué rigor y seriedad? En función del nivel educativo que esté, en función del contexto de los pibes que esté, en función de lo que yo espero, qué finalidades estoy pretendiendo con estos pibes, y en función de los objetivos que me formule como prioritarios con ese contenido en particular, ¿sí? Mercedes Izquierdo Aymerich, de alguna manera, toma esta noción, la construcción basada en modelos, semántica, de Guire, proponiendo el denominado modelo cognitivo de ciencia escolar, ¿sí? Ya en 1999.
El modelo cognitivo de ciencia escolar, de alguna manera, pone el foco en, ¿se acuerdan esa rueda dentada de 3 engranajes que habíamos visto al principio? Del pensar, decir y hacer, ¿verdad? Que es pensar con modelos teóricos, decir las habilidades cognitivo-lingüísticas que se ponen en juego, especialmente la argumentación científica escolar, e intervenir observando, intervenir experimentando, intervenir diseñando. Estos 3 aspectos están puestos en el modelo cognitivo de ciencia escolar, atravesado por el contexto, sin duda. ¿Sí? En función de esto es que se propone esta mirada más interesante para pensar la ciencia escolar. Las formulaciones más rígidas de la ciencia, decimos, ecuaciones, fórmulas, miradas muy analíticas, pueden dar lugar a otros lenguajes o recursos simbólicos, ¿sí? Lenguajes entre comillas, gráficos, dibujos, maquetas, simulaciones, anécdotas, chistes, etc. Y esto es importante, en tanto y en cuanto sirvan para pensar con rigor y seriedad sobre los fenómenos en adecuación a las finalidades de la enseñanza que se proponen y los valores que se persiguen. Es fundamental esto para entender un poco cuál es la perspectiva semántica que recupera el contenido que da sentido al mundo. Y como dijimos hace un ratito, el hecho de que el contenido, el modelo científico, dé sentido al mundo que rodea al pibe, hace que ese modelo científico cobre sentido para el pibe y se pueda apropiar de él. Esto es un poco la idea. Entonces, para cerrar la presentación de hoy, ¿qué proponemos? Por supuesto, y esto tiene que ver con la línea de investigación, énfasis en la formación epistemológica del profesorado. Abogamos por la formación inicial y continua en la formación metacientífica del profesorado, ¿sí? Una actividad metarreflexiva sobre las propias concepciones. Lo que estuvimos haciendo acá en este transcurso, y cada uno y cada una lo habrá hecho a su medida respecto de revisar su propia práctica, tiene que ver con visitar esto. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que la perspectiva, de alguna manera didáctica, a partir de la cual hacíamos esta presentación, es la perspectiva de obstáculo epistemológico? En tiempos de Bachelard, el obstáculo epistemológico era algo a erradicar para reemplazar por la idea científica correcta o adecuada, ¿verdad? El obstáculo epistemológico es tomado por la didáctica francesa, por Astolfi, por ejemplo, pero resignifica, el obstáculo no es algo a erradicar. Ya estas teorías del cambio conceptual parece que han quedado dándose la cabeza contra la pared varias veces porque los pibes vuelven a remitir a sus modelos explicativos intuitivos o previos, digamos, ¿no? Cuando los sacamos un poco de contexto. Bueno, de alguna manera, en didáctica de las ciencias naturales, el trabajo actual que se hace con estas ideas previas, estos obstáculos epistemológicos, es que los pibes puedan hacer una actividad metarreflexiva para saber cómo están pensando un fenómeno, ¿sí? Cuando de repente, por ejemplo, en términos biológicos, hay un obstáculo epistemológico que es la teleología, pensar que hacemos cosas para algo. Entonces, nosotros, las plantas hacen fotosíntesis para que los animales y nosotros podamos respirar el oxígeno. Eso es teleología. O, por ejemplo, las especies, las poblaciones, evolucionan para poderse adaptar al ambiente. ¿Está bien? Entonces, en términos de evolución, esto es mirada bastante lamarckiana, ¿verdad? Entonces, no es erradicar esa mirada que muchas veces el sentido común teleológico viene de fábrica ya para entenderlo y poder funcionar en un mundo donde actuamos con consecución a fines, ¿está bien? Entonces sería contraproducente eliminar esas cosas, ¿sí? Entonces ese obstáculo epistemológico no hay que eliminarlo, sino que hay que advertir por actividad metarreflexiva provocada en los pibes que puedan identificar esas formas de pensar alternativas y decir, ah, mira, estoy pensando de esta manera, tendría que pensar este fenómeno de esta otra, ¿está bien? Esa misma iluminación que es identificar cuándo estamos pensando en una manera de visión deformada de la ciencia, en función de nuestras estrategias, de lo que propongo, de nuestros diálogos, de nuestras evaluaciones, de nuestras prácticas, hacer esta actividad metarreflexiva y ver qué cosas podemos ir modificando, ¿sí? De esta imagen híbrida que tenemos. Nosotros somos un poco de todo,
pero también podemos ejercer vigilancia epistemológica sobre nuestras propias concepciones y así tratar de ver, mirá, yo me mandé ahora esta evaluación y en esta evaluación estoy siendo muy objetivista y estoy pidiendo definiciones o que me contesten etiquetas, ¿está bien? Ahí tengo una mirada sobre mi propia práctica que en todo caso me servirá para revisar las próximas, ¿sí? El foco debería estar puesto en la enseñanza, como dijimos al principio de esta charla, de la naturaleza de la ciencia entendida como un conjunto de ideas metacientíficas con valor para la enseñanza de las ciencias naturales, ¿sí? Una cita de Agustina Duris Bravo, en los diferentes niveles educativos, ¿sí? En primaria, secundaria, profesorado, universidad, ¿sí? Esta es la idea que traemos a colación. Y obviamente, tratar de ver, tratar de googlear, tratar de buscar actividades, intervenciones didácticas que promuevan imágenes más inclusivas de la actividad científica, ¿sí? Esto tiene que ver con que si pueden conseguir el libro del quehacer del científico en el aula, de qué manera estas maestras, digo maestras porque eran el 99,9% maestras mujeres y muy poquitos hombres, han trabajado sobre esta imagen estereotipada de los pibes, trayendo a, por ejemplo, otras formas de poder dar panoramas de la ciencia y de las personas que trabajan en la ciencia mucho más amplias, que ustedes seguramente habrán ensayado con entrevistas a científicas y científicos, mirar cómo trabajan científicas y científicos en otros contextos que no son los laboratoriles, abrir el panorama a que hay distintas metodologías, que de acuerdo a la disciplina científica y a la rama podemos ver distintas metodologías, ¿sí? Abrir el panorama y proponer, obviamente, el auxilio de las ideas metacientíficas de la epistemología, la historia de la ciencia, para dar una visión de ciencia mucho más humana, ¿sí? Para eso ayudan muchísimo las narrativas, por ejemplo. Contar historias de la ciencia. Cuando hablo de historias de la ciencia, pueden ser historias de 2 siglos atrás, de un siglo atrás o de la semana pasada. También califica como historia de la ciencia. La narración activa el interés, activa la posibilidad de una mirada interdisciplinar, ¿sí? Y es muy potente desde el punto de vista cognitivo para los alumnos. Esto como una pista más para trabajar en el aula. Un chivo, para terminar, acaba de salir en Springer este libro donde participamos, que se llama Nature of Science for Social Justice, donde participamos con Agustín en un capítulo que es esto que hablamos, las imágenes circulantes en el medio social de la ciencia y los científicos y el imperativo de una ciencia, una educación científica para todos y todas, ¿verdad? Este artículo obviamente está bajo la editorial, pero hay formas de conseguirlo, de las cuales yo no voy a hablar acá porque es ilegal, pero hay una cierta personaje que puede bajar estos artículos con... Yo no lo estoy avalando de ninguna manera, pero cada uno sabrá esas estrategias que se pueden usar o no, obviamente, sin vulnerar derechos de autor, claro. Muchas gracias. Esto que ven ahí claramente es una máscara de las que usaban los médicos en tiempos de la peste negra medieval, ¿se acuerdan? Que llenaban este pico con hierbas aromáticas, uno por el hedor que tenía que ver con visitar enfermos, donde muchos tenían pústulas, donde había mucha muerte en las calles y demás, les permitía por lo menos filtrar de alguna manera el aire que respiraban y al mismo tiempo yo creo que también hacían las veces de filtro para algunos patógenos en mayor o menor medida, por lo menos ponían algunas barreras más. Por cualquier consulta, muchas gracias. Ahí tienen mi mail, alejandropujalte@gmail.com. Las consultas, las dudas, los pedidos, los tomatazos, todo es bienvenido. Muchas gracias. Buenísimo, Alejandro. Muchísimas gracias. Ahora abrimos el espacio de preguntas, consultas. Si quieren abrir sus micrófonos o dejar la pregunta en el chat, podemos ir compartiendo. Ahí están llegando
palabras de agradecimiento. Veo que hay un montón de alumnos, docentes. No sé si alguien quiere hacer alguna reflexión, consultas, Críticas, por supuesto, críticas. bienvenidas. Seguro que sí. Si nos has dejado, te digo, con mucho ruido en la cabeza. Era la idea, era la idea. Sí. Sobre todo para pensarnos en tiempos de pandemia. Yo creo que, como decía en la presentación, de alguna manera hay de todo tipo de experiencias, digamos. También la pandemia ha servido para que las y los docentes, en muchos casos, se pusieran en contacto para decir, bueno, nos ponemos de acuerdo para presentar entre dos o tres una misma abordaje de una secuencia o una misma abordaje de un problema y que los pibes hagan algo integrado y que de paso empiecen a borrar las barreras entre disciplinas, ¿sí? Esto es un poco también estrategias que están pasando, pero pasan de los dos lados, digamos, ¿no? Como les mostré yo, lamentablemente estas cosas que yo mostré son de escuelas de contextos muy desfavorecidos. A ver, parece ser como que al no haber alternativas de comunicación fluida y retroalimentación con los pibes, porque tienen poca conectividad, porque tienen poca posibilidad de conectarse en determinado momento, porque tienen un celular en toda una casa para 4 pibes que están cursando esto, de alguna manera se les hace difícil, y la retroalimentación tiene un delay absoluto, ¿sí? Entonces algunos y algunas optan porque, bueno, listo, lo que hago es como si, preparar un cuestionario que el pibe puede contestar googleando si puede con el celular en el momento que pueda, me responde copiando y pegando respuestas, y el lugar para el pensamiento, eso que firmamos con sangre, como yo decía hace un rato, respecto de asumir que queremos formar para el desarrollo del pensamiento crítico de nuestras y nuestros estudiantes, esto lo tenemos que mantener en coherencia, digamos, ¿no? Seguro que sí. Ahí hay varios comentarios en el chat para vos, de agradecimiento, de esto que hablamos, del ruido, de empezar a repensar todas nuestras prácticas, que yo creo que eso es lo más positivo de todo esto, ¿no? Y que esta pandemia nos ha ubicado en otro lugar, empezar a ponernos en el lugar del otro, y todo esto tan importante que vos has dicho. No sé si alguien se anima a abrir el micrófono, porque están escribiendo unas cosas hermosas en el chat, si quieren comentar. No, están todos tímidos, parecen chicos en clase que no quieren hablar. Bueno, Como suele decir a ver ahí David. mi amigo Voy a Leonardo, decir gracias Flavia, a ver, sí, perdón. que al principio, cuando comenzó Alejandro con su charla, fue bastante desalentador porque es cierto todo lo que él refleja y nos encontramos reflejados muchas docentes con estas prácticas tan tradicionales, pero que, digo, no caemos en la cuenta de que hacemos esto y cómo lo hacemos. Y qué necesario es que tengamos este tipo de choque o una cachetada, como para decir, para replantearnos nuestras propias prácticas, para robustecer nuestros contenidos disciplinares y para complejizarlos y enriquecerlos con estos contenidos metacientíficos que son sumamente importantes. La pregunta que yo me hice al principio es cómo revertimos o cómo rompemos con esta imagen de ciencia o de científico bastante desalentador. Y digo, pensaba después, bueno, Alejandro me respondió la pregunta y es recurriendo a todas estas estrategias o didácticas como las analogías, los chistes, relatos, y bueno, es difícil, digo, es más trabajo, no tenemos la formación en los profesorados, entonces estas jornadas de intercambio hacen que, bueno, uno pueda revertir un poco esa práctica tan pobre
que llevamos en la enseñanza de la ciencia a nuestros estudiantes. Esa es la reflexión que yo me hago, pero que bueno, qué valioso es, porque a partir de eso podemos enriquecer a partir de estos encuentros, que son, la verdad, muy, muy enriquecedores. Gracias, Flavia. Además de esto, digamos, hay que recuperar la noción de comunidades de práctica. Creo que el andamiaje entre pares y el poder compartir experiencias exitosas Sí. Es una alternativa muy grande, digamos. Es decir, un poco también están las instancias de capacitación, las formaciones, las especializaciones, las maestrías y demás. Pero también en términos de conectarse con los pares y generar comunidades de propio aprendizaje, digamos, que tienen que ver con discutir estas propuestas, digamos, ¿no? A veces parece que los desarrollos de la investigación llegan o tienen un decalage muy grande al llegar a las aulas, digamos. Y esto tiene que ver justamente con algunos pruritos que se tienen de los dos lados, digamos. Es decir, como los investigadores dicen, de qué manera traslado esto a un contexto donde las profesoras y profesores vean el costado aplicable o que les interpela en términos de lo que pueden hacer en las aulas, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo también del lado de los profesores existe ese prurito de decir, no, yo no lo voy a entender, esto es para otros círculos, o yo no tengo injerencia respecto de esto. La producción actualmente, sobre todo sobre la naturaleza de la ciencia, en términos de propuestas didácticas concretas, es muy, muy grande y cada vez viene en ascenso, digamos, ¿no? De paso les cuento un chisme de los que nos enteramos con Flavia hoy mismo. En 2023, falta bastante todavía, la Argentina va a ser la sede del Congreso Internacional de Historia, Historia de la Ciencia, Filosofía de la Ciencia y Enseñanza de la Ciencia, que es un congreso internacional que pocas veces se hace en países de habla hispana, digamos. Todavía el congreso va a ser en inglés, pero seguramente con posibilidad del segundo idioma, que es castellano. Eso es colonización cultural también. Pero el Congreso, la agrupación HPS, la inventaron ellos y de alguna manera le tenemos que respetar por lo menos el hecho de que quieran mantener su idioma. Porque siempre los que tenemos que adaptarnos y aprender inglés somos nosotros. Ellos no aprenden castellano nunca. En fin. Pero bueno, por lo menos eso es un aliciente muy grande. Y respecto de lo mismo que decíamos, los materiales, hay muchísimo material en disposición, de diseño de unidades didácticas, de ejemplos, de artículos para tirar para el techo, digamos, ¿no? Y cada uno referido a algunas cuestiones que tengan que ver con, sobre todo, estas cuestiones que trabajamos. Imagen de ciencia, argumentación científica escolar, epistemología para la didáctica de las ciencias naturales, historia de la ciencia para la didáctica de las ciencias naturales, sobre todo, ¿no? Narrativas en la enseñanza, ¿sí? Y cualquier cosa, el mail está alejandropujalte@gmail, por materiales, por consultas, por dudas, a vuestra disposición. Hola, yo... No sé, David, si quería hacer una intervención. Sí, Florencia. Sí, Florencia. a ver, voy a prender la cámara. Hola, buenas noches. Yo creía en esto de que vos planteabas acerca de la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia ofrece una enorme posibilidad y una oportunidad para la reflexión metacientífica, es decir, para promover la reflexión metacientífica en los propios alumnos, ¿no? En el sentido de, nos ofrece la oportunidad de cuestionar todos esos estereotipos o imágenes de sentido común, ingenuas sobre la ciencia y los científicos. Esta idea de que la ciencia dice certezas, que la ciencia no se equivoca, que la ciencia hay acuerdos y consensos y unanimidad, que la ciencia... hay un método que todo el mundo respete, protocolos que todo el mundo respeta, que la ciencia es algo que no me involucra,
Todas esas son, y bueno, y también por esa vía me imagino que trabajar contenidos específicos disciplinarios. Pero digo, yo como docente en materia de epistemología, a mí me dio una gran oportunidad para discutir estas cosas y, digamos, a los alumnos, los que se pudieron enganchar, digamos, sí rever sus convicciones desde, digamos, desde la experiencia contextual, ¿no? Fuertemente marcada por la pandemia, ¿no? Entonces sí creo que es una gran oportunidad, digo, limitada, ¿no? Por supuesto, por todas las limitaciones objetivas, ¿no? Sí, De dar clases en este contexto. totalmente. Incluso además es un contexto ideal para empezar a pensar en términos de validez de las fuentes, sobre todo, ¿no? Hay mucha fake news, hay mucha pseudociencia dando vuelta, Y hay y hay que tener información. criterios claros para poder diferenciar, ¿sí? Y de qué manera, trabajando con los estudiantes, como decía Florencia recién, se pueden hacer cosas bien interesantes, digamos. Ahora estamos bombardeados desde el dióxido de cloro, los antivacunas, los terraplanistas, digamos, tenemos de todo como en botica, desde los audios de WhatsApp que se pasan como cadena, y cuando uno va por ahí tratando de trabajar esas cuestiones, ¿quién emite? ¿A quién va destinado? ¿Cuál es la validez del conocimiento? ¿Quién lo respalda institucionalmente? Todo eso es trabajable con los alumnos, que son más expertos que nosotros en ir rastreando con Internet hacia dónde van las fuentes, digamos. ¿Qué título tiene quien dice, quién lo afirma, cómo es visto en la comunidad científica esa persona que afirma tal cosa? ¿Sí? Es bien interesante, es bien potente, digamos. Y además, obviamente, como decía Florencia también, tiene que ver también de qué manera nuestra estrategia y experticia hace que podamos utilizar el diseño curricular para poder vincular contenidos que tengan que ver con lo que trabajamos en el año, ¿sí? Y incorporar la mirada metacientífica, ¿sí? Enseñamos ciencia y enseñamos metaciencia al mismo tiempo. Que enseñar metaciencia no significa pararse en el frente y decir, chicas, chicos, hoy vamos a ver la noción de paradigma de Kuhn. Anoten, paradigma de Kuhn es esto. No, nada que ver. Pero sí trabajar con ejemplos históricos, donde los chicos puedan darse cuenta o evidenciar o poder explicar rupturas de la hilación del conocimiento en algún momento histórico, o puedan haber ejemplos y verán contextos y demás, ¿sí? Entonces, eso, cuando hablamos de objetivos, ¿qué queremos en el estudiantado? No queremos que nos reciten la noción de paradigma ni la noción de carga teórica de observación o de criterio de demarcación, ¿sí? Pero que se apropien de esa idea epistemológica, ese saber metacientífico, para poder mirar a la ciencia con otros ojos, básicamente. Hola, buenas tardes a todos. Otra vez, Hola María Florencia. ¿cómo están? Bueno, quería sumar un granito de arena, ¿no? Que está lindo también hacer un ida y vuelta, una devolución. Pensando esto de las clases y repensar nuestras clases, yo a veces, haciendo un mea culpa, salgo un poco desanimada de alguna clase o ahora salgo desanimada de la computadora. eh, y uno dice, pucha, esta clase es muy similar a esto que mostrabas, de las preguntas de qué es, a qué se llama, tan, tan duras, tan secas, tan sin sentido, pero también creo que hay un montón de otras clases que hacemos que como que se desvían de ese camino, ¿no? Que son como que son los pequeños actos que hacemos, lo que ayuda a que los chicos piensen distinto. Ahora, por ejemplo, mis clases están haciendo trabajos prácticos, no sé si a la mayoría le estará pasando, trabajos prácticos que no son prácticos, ¿no? Tal cual. Que me cuesta salir de eso, me cuesta muchísimo, pero bueno, uno intenta y le pone lo mejor, pero a veces es difícil. Y creo que es en el encuentro con los chicos, por las clases por Zoom, por ejemplo, eh, en donde
se puede hacer la diferencia, a pesar de que son los menos los que se conectan, porque el debate abre un montón de otras aristas a raíz de él, qué es, a qué se llama y demás. Sí, como que funciona de disparador, pero el eje de la reunión va encarado hacia otro sentido. Y me parece que esto nos sacó, fue lo que nos sacó la pandemia, ¿no? Esto del distanciamiento, la reclusión, el contacto con el otro que me parece fundamental en nuestra actividad. Me cuesta ser un Totalmente. poquito positivista en este sentido. No, totalmente. Y Con además respecto una a eso cosa estoy... de lo que decís vos, Florencia, que de alguna manera uno se tiene que empezar a pensar cuál es la cuestión, bombardearlos a los pibes con actividades que sean copy-paste o en realidad pocas pero buenas actividades, pocas actividades que los pongan a pensar y que los pongan a debatir. Y que bueno, que me Sí, bombardeen el celular, profe, la consigna tanto, qué tengo y cómo la encaro y cómo es, y bueno, y que pregunten porque tienen, esto me pasa todo el tiempo. No sé si les pasará a ustedes, pero mm, hemos socializado nuestros números de celular y los tiene todo el mundo. Y el hecho de sí, que sí. de alguna manera puede ser encordioso, pero te encanta que un pibe te pueda mandar un mensaje diciéndote, profe, cuando me pide acá que explique en la pregunta 3 y con esto y cómo lo explico de tal manera o de tal otra, o tengo que referirme a tal otra, digamos, están saliendo el oficio del alumno que es, bueno, copia y pega como es tradicional que Sí. tengan o se te están planteando las actividades. Bueno, hay otra mirada. Esto, si tengo que mantenerlo por 3 semanas sobre esa misma idea y motiva reflexiones interesantes, que los pibes empiecen a pensar sobre su propio proceso de aprendizaje, es genial. Capitalizamos lo que Tenti Fanfani decía en un podcast que estaba escuchando antes de ayer, que en este contexto ya llevamos perdido mucho, digamos, es decir, ya de movida la situación nos hace perder, ya hay un déficit de entrada. Bueno, tratemos de que ese déficit no sea maximizado, sino minimizarlo, digamos. Y eso se minimiza haciendo que las actividades que propongamos sean lo más formadoras de pensamiento posible. Es eso, esa es la Claro. clave. Porque si algún aprendizaje queremos que los pibes produzcan en este tiempo, es algo que se puedan llevar de interesante de formación, de ideas científicas que les sirvan para pensar el mundo. Como decía la otra Florencia hace un ratito, esto de interpelar la realidad en la que estamos. ¿Sí? De qué manera estos lentes teóricos que nos ponemos para mirar el mundo y lo que sucede en el mundo nos habilitan a pensar metacientíficamente sobre el mundo. ¿Sí? Ese es el camino. Y menos es más, muchas veces. Menos es más. Sí, con respecto a eso de menos es más, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho quería compartir esto que me sucedió o que se propició en una clase, en un encuentro por Zoom también. Propuse una película para que vieran, bueno, con ellos tengo la materia de salud de adolescencia, entonces también los debates y sobre distintas cuestiones son muy interesantes. Em, tiré una pregunta y la dejé como al aire y a modo de chiste les dije a los chicos, lo dejo como tarea para el hogar. Y la cantidad de WhatsApp que me llegaron después con, con la intención de los chicos de realizar la actividad, que fue algo totalmente informal, digamos, salió del eje del trabajo escrito, del trabajo en PDF, y les pareció sumamente interesante, por lo menos fue lo que se dejó ver, y se abrieron un montón a contar experiencia de ellos y demás. La idea era básicamente que ellos expresaran qué es la tolerancia para ellos y qué situaciones deben tolerar, sienten que deben tolerar. Ah, mira Y qué bueno. la participación fue muy, muy buena, fue reconfortante, por así decirlo. Qué bueno. Hay otro condimento con esto, digamos. Dada la compulsión a responder a las actividades, en muchos casos los pibes ni siquiera esperan una devolución.
se sorprenden cuando vos les haces una devolución del trabajo. Ellos ya están considerando que es la entrega, y como tienen una tradición y oficio de alumno de que es terminar y completar este trabajito, como decía María Florencia recién, el famoso trabajito práctico, esta etiqueta puesta arbitrariamente, ya lo entregué, ya está. Profe, yo ya lo entregué. Y esa retroalimentación de, bueno, a ver, acá qué pensaste y cómo lo pensaste y qué viste y de qué manera te posicionás acá y por qué argumentás, y acá es medio como que los descoloca a veces inclusive. Cuando uno dice, bueno, la idea es que construyamos juntos el conocimiento, digamos, ¿no? Vamos por ese lado. Y bueno, las experiencias son bien interesantes. Recién, hola, perdón, Hola, mi nombre es Marcia. Recién vos decías esto de que nuestros números de celular son de público conocimiento, todos los chicos lo tienen, y también haciendo hincapié en esto de la retroalimentación con ellos. Yo les doy filosofía y psicología, entonces estoy trabajando todo el tiempo con actividades que tengan que ver con la actualidad, con todo el contexto, ya sea de la pandemia, lo que vivimos a nivel naturaleza, todo. Y ellos me responden ciertas cuestiones, entonces yo les repregunto por WhatsApp, y es muy lindo por los audios que se dan, y cómo todo esto que nos llevó a hacer el tema de la cuarentena, de la pandemia, poder seguir aplicándolo después. Sí. Nos tuvimos que repensar mucho el tema de las estrategias, y ellos también, los chicos, cuánto tuvieron que sacar de la galera porque Sí. no sabían trabajar con Word, no sabían armar un videíto, y todas las actividades que les vamos proponiendo, que nosotros estamos sacando también, innovando, ellos también lo van haciendo, y se da una reciprocidad, no me sé la palabra ahora, reciprocidad enorme en este sentido, porque si bien, como recién yo leía que alguien decía, ¿cuánto tenemos que repensarnos y llevarlo a la práctica también? Sí, es todos los días, es constante, la cantidad de horas, yo me doy cuenta de la cantidad de horas que aplico para armar una sola actividad, para hacerla lo más atractiva posible, con esto de los memes, de los chistes, de que por ahí las materias, mis materias encima que son muy teóricas, se prestan para que caigamos en el aburrimiento, entonces tratarla de hacerlo lo más entretenida, y cómo todo esto yo sé que a futuro a mí me va a servir, porque todo lo que estoy practicando ahora, lo que estoy aprendiendo ahora, me la paso haciendo capacitaciones de lo que sea para tratar de seguir sumando, lo voy a seguir usando porque la verdad le estoy sacando todo el provecho posible, estoy tratando de sacar todo lo positivo dentro de lo negativo que tiene esta situación. Así que hoy estoy encantada con la charla, la verdad, súper productiva. ¿Y cuánto nos hiciste pensar? Muchas gracias. Bueno, son las 9 de la noche, gente. Sí, tal cual. Bueno, Ale, me va a tocar a mí despedirte, ya que me dieron la posta. Un placer tenerte por Gracias, este Guada. medio y de poder brindar este espacio. La verdad es que te extrañábamos. Ay, yo los que siempre extraño. Ya falta poquito. Yo por ahí que Ya falta siempre poco. con la excusa de tomar la asistencia me quedaba un ratito escuchándolos durante los módulos de la especialización. Realmente es Leandro se ríe por ahí porque sí, hemos compartido espacios. Pero es así, uno necesita de estos espacios, de estos momentos, como para salirse un poco del foco de la diaria, poner un poco la cabeza en jaque, ¿no? Todas las estructuras y por ahí las conceptualizaciones que ya tenemos formadas y que las llevamos como una mochila, y a veces ni nos tomamos el ratito para recuestionarnos por qué lo hacemos de este modo. Entonces, valoro y estoy orgullosa de que hayamos podido concretar este espacio, tenerte todo este tiempo, brindando todo tu conocimiento, tu potencial y además tu humildad de por medio, Alejandro, es algo que
no tiene precio. Creo que en el Día del Profesor fue el mejor regalo que sin pensarlo nos quedó para todos. Bueno, no sé, por mi parte me llevo un pequeño empujoncito energético para lo que resta y para lo que nos vendrá después de esto, porque seguramente que esto no termina con esta pandemia, luego tendremos que repensar y reestructurar y revisar nuestras prácticas. Así que no queda más que felicitarte, agradecerte de corazón como siempre, y bueno, esperemos que la pandemia pronto nos deje vernos personalmente. Alejandro viajaba regularmente a Concepción del Uruguay, le cuento al resto de los asistentes, porque él, tal cual lo mencionó Adriana al inicio de la charla, es docente de la especialización en educación científica, entonces lo teníamos entre nosotros varios viernes y sábados, que lejos de ser un peso de ir a cursar o de estar compartiendo un espacio, era realmente un momento que cada uno se daba para ir a oxigenar sus prácticas y motivar. Me sentía un uruguayense más, absolutamente. Sí, totalmente. Y bueno, y por otro lado, quiero felicitarte por la publicación del libro, a vos y a Agustín, que Alejandro, así como lo mencionó en varias oportunidades, Agustín también nos acompaña, es docente de la especialización en educación científica, así que, gente, no sé si alguien más quiere compartir algo, pero si no, yo creo que ya nos mereceríamos todos ir a descansar. Y sí, Gisela, que levantaste el micrófono. Solamente al agradecimiento por el momento y la verdad que es bueno en esta situación en que estamos aislados poder conectar con otros docentes y este intercambio para mí es muy positivo. Así que muchas gracias a todos, muy, muy linda la presentación. Gracias, Gisela. Bien, bueno, en el chat hay muchísimos mensajes de saludos y de agradecimientos y bueno, sí, creo que Ale, tarea cumplida con el corazón y el alma ahí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, para mí fue un placer. Igualmente. Y gracias a todos y todas por haber estado. Totalmente, sí, agradecerles a los asistentes virtuales de haberse mantenido también todo este gran rato que nos llevó este espacio de formación, o bueno, de repensar más que nada nuestras prácticas y llevarnos un granito más de arena. Adri, ¿querés comentar algo más? No. Nuevamente agradecerle a Alejandro, pero la verdad que un placer. Estuve conectada a la pantalla las 2 horas para no perderme nada. Tiene esa cuestión magnética de que uno se queda ahí atrapado en lo que va contando, mostrando. La verdad que es un placer escucharte, Alejandro, y esto que decía Guadalupe, de que uno te escucha con esa humildad, ¿no es cierto? Es la humildad de los grandes. Nosotros decimos siempre ahí cuando hablamos de vos en la sede, que tenés esa cualidad. Así que la verdad que un placer enorme y bueno, te esperamos el año que viene. Esperemos sí, que absolutamente. No se van a librar tan fácilmente de mí. Sí, ojalá que sí. Esperemos que sea así, que nos permita la bendita pandemia. Seguramente que sí. Sí. Bueno, un beso grande y gracias a todas y todos. Igualmente, gracias, Ale. Alejandro. Buen descanso. Gracias. Gracias a todos que estuvieron ahí 2 horas conectadísimos. Sí. Que terminen lindo el día. Que terminen bien. Feliz día. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. Adiós.